Hubo un tiempo en que el mundo entero se detuvo para mirar a un solo hombre. Un hombre que transformó el destino de millones, que arrastró a la humanidad a su mayor conflicto, y cuyo nombre sigue provocando miedo, fascinación y debate hasta nuestros días, Adolf Hitler. Pero, ¿cómo se forma un monstruo? ¿Nace así, o se construye poco a poco, forjado por el dolor, el rechazo y el odio? Nuestra historia comienza mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de los discursos enardecidos, mucho antes de los ejércitos marchando por Europa. Comienza en un pequeño pueblo en el corazón de Austria, un 20 de abril de 1889. En Braunau am Inn, un modesto pueblo fronterizo entre Austria y Alemania, nació el cuarto hijo de Alois Hitler y Clara Pölzl. Su padre, un funcionario aduanero, era un hombre severo, autoritario, de carácter violento. Su madre, en cambio, era cariñosa, protectora, profundamente devota. Desde niño, Adolf mostró una personalidad sensible, reservada, pero también orgullosa. Era un estudiante que soñaba despierto, se distraía fácilmente y mostraba poco interés por las materias más prácticas. Sin embargo, tenía un talento especial para el dibujo. Pasaba horas copiando edificios, paisajes, imaginando grandes monumentos. Su relación con Alois era complicada. Su padre quería que Adolf siguiera sus pasos en la administración pública. Adolf quería ser artista. Esa tensión fue creciendo, hasta que se convirtió en una guerra silenciosa dentro de su propio hogar. En las noches de Braunau, el pequeño Adolf miraba el cielo estrellado y soñaba con ser algo más. Soñaba con escapar de la figura de su padre. Soñaba con crear. Pero su destino parecía empujarlo hacia otra dirección. En 1903, cuando Adolf tenía 13 años, su padre murió de un derrame pleural. Para el joven Hitler, aquello fue una mezcla de alivio y desamparo. Ahora era libre para perseguir sus sueños, pero la carga económica caía sobre su madre. Se trasladaron a Linz, donde Adolf se convirtió en un adolescente solitario. Leía compulsivamente sobre historia alemana, sobre las grandes victorias militares de Prusia, sobre los héroes del pasado. Desarrolló una fascinación por Richard Wagner, cuya música grandiosa y dramática parecía hablarle directamente al alma. En esta etapa comenzó a formarse una idea. Alemania no era solo un país, era un destino. Un pueblo destinado a algo más grande. Esa idea, todavía vaga, sería el germen de su futura ideología. En 1907, con apenas 18 años, Hitler tomó la decisión que cambiaría su vida. Viajó a Viena para presentar su examen de admisión en la Academia de Bellas Artes. La capital imperial era majestuosa. Sus palacios, sus teatros, sus calles llenas de cultura fascinaron al joven. Pero pronto llegó el golpe, fue rechazado. El comité de admisión consideró que tenía talento para copiar edificios, pero no para crear obras artísticas. Lo alentaron a estudiar arquitectura, algo imposible para él porque no tenía el título de bachiller. Hitler quedó devastado. La pintura era su gran sueño, y la puerta se cerraba ante sus ojos. Regresó a Linz, pero su madre enfermó gravemente de cáncer de mama. Durante meses la cuidó, viendo cómo se apagaba poco a poco. En diciembre de 1907, Clara murió. Adolf quedó solo, sin rumbo, sin familia cercana que lo apoyara. Su mundo se derrumbaba. En 1908 regresó a Viena con la esperanza de volver a presentar el examen de la academia. Fue rechazado nuevamente. Ahora no solo estaba frustrado, sino que también estaba en la miseria. Viena, la ciudad de la cultura, se convirtió en una pesadilla. Vivió en pensiones baratas, luego en refugios para indigentes. Vendía postales pintadas a mano para sobrevivir. Pasaba días enteros en bibliotecas públicas, leyendo filosofía, arte, política y, poco a poco, textos que hablaban de antisemitismo. En aquella época, Viena era un hervidero de ideas nacionalistas y racistas. Los periódicos de ultraderecha culpaban a los judíos de los problemas económicos. El joven Hitler absorbía esas ideas como una esponja, moldeando su visión del mundo. En medio de la pobreza, Hitler empezó a convencerse de que estaba destinado a algo más grande. Comenzó a desarrollar una mezcla peligrosa de resentimiento, orgullo y fanatismo nacionalista. Creía que Austria debía unirse a Alemania para formar una gran nación germánica. Veía a los judíos, marxistas y liberales como enemigos de ese destino. En 1913, con 24 años, dejó Viena y se mudó a Múnich, en Baviera. Buscaba un nuevo comienzo. Pero el destino le tenía preparada otra prueba, mucho más grande que las anteriores. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial.
Hitler se presentó como voluntario en el ejército bávaro. Fue aceptado y enviado al frente occidental. Para Adolf, la guerra fue una revelación. Por primera vez encontró un lugar donde se sentía parte de algo. Era un soldado disciplinado, valiente, condecorado con la Cruz de Hierro por su servicio. Pero la guerra también lo marcó profundamente. Vio morir a sus camaradas, fue herido por esquirlas, sufrió un ataque de gas mostaza que lo dejó temporalmente ciego. En 1918, mientras se recuperaba en un hospital de Pasewalk, recibió la noticia que lo destrozó. Alemania había perdido la guerra. El Kaiser había abdicado. El país estaba en caos. Hitler lloró. En su mente, esto no fue una derrota militar, sino una traición. Convencido de que Alemania había sido apuñalada por la espalda por judíos, comunistas y políticos cobardes, juró dedicar su vida a revertir aquella humillación. En ese hospital, con los ojos aún irritados por el gas, nació el Hitler que cambiaría el mundo. El joven artista fracasado había muerto. En su lugar, emergía un hombre consumido por el odio y la idea de venganza. Alemania había cambiado para siempre. El imperio había caído, el Kaiser estaba en el exilio, y en su lugar nacía una frágil república, la República de Weimar. Para muchos, aquello era un signo de modernidad, de democracia. Para otros, era un símbolo de humillación, debilidad y caos. Y entre estos últimos estaba Adolf Hitler. La posguerra fue un infierno. El Tratado de Versalles impuso condiciones brutales. Alemania debía pagar reparaciones astronómicas, ceder territorios, reducir su ejército a niveles mínimos. La población se sentía traicionada, despojada de su orgullo. La inflación se disparó. Un pan costaba millones de marcos. Familias enteras veían cómo sus ahorros desaparecían en cuestión de días. En medio de ese caos, Hitler encontró su terreno fértil. En 1919, fue enviado como espía del ejército para vigilar pequeños grupos políticos. Uno de ellos era el Partido Obrero Alemán, una organización ultranacionalista sin mayor relevancia. Pero cuando Hitler asistió a una de sus reuniones, algo ocurrió. Se levantó para hablar y, por primera vez, todos se quedaron en silencio. Su voz, cargada de emoción y rabia, hipnotizó a los presentes. Anton Drexler, el fundador del partido, quedó impresionado y lo invitó a unirse. Hitler aceptó. En poco tiempo se convirtió en el orador principal. Tenía un talento natural para encender pasiones, para señalar culpables, para prometer grandeza. Su habilidad para hablar frente a multitudes era tan poderosa que muchos lo describían como hipnótica. El pequeño grupo pronto cambió de nombre. Se convirtió en el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, o simplemente en NSDAP. Hitler rediseñó el símbolo, una esvástica negra en un círculo blanco sobre fondo rojo. Creó un saludo, el brazo extendido, y empezó a atraer a veteranos de guerra, jóvenes desempleados, personas resentidas con el sistema. Para 1923, el partido ya era una fuerza política con miles de seguidores. Y Hitler decidió que era hora de tomar el poder. En noviembre de 1923, Hitler y sus hombres intentaron un golpe de estado en Múnich. Marcharon hacia una cervecería donde políticos bávaros estaban reunidos. Hitler disparó al techo y proclamó que la revolución había comenzado. Pero la policía reaccionó rápidamente. El golpe fracasó. Hitler fue arrestado y condenado a 5 años de prisión. Para cualquiera, aquello habría sido el final. Pero para Hitler fue una oportunidad. En prisión, Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro donde expuso su ideología. La superioridad de la raza aria. El antisemitismo radical. La necesidad de un líder fuerte, el Führerprinzip. El rechazo a la democracia. La expansión territorial hacia el este, el Lebensraum. El libro se convirtió en la Biblia del nazismo. Hitler fue liberado tras solo 9 meses de prisión. Decidió que la vía armada no era el camino, esta vez tomaría el poder por medios legales. Durante los años siguientes, el partido nazi se reorganizó. Joseph Goebbels, maestro de la propaganda, se unió a las filas de Hitler y comenzó a usar todos los medios posibles. Carteles, panfletos, mítines masivos, incluso cine. El mensaje era claro. Alemania fue traicionada. Solo nosotros podemos restaurar su grandeza. Cuando estalló la Gran Depresión, el desempleo en Alemania se disparó. La desesperación de la gente era total. Los nazis aprovecharon el momento. Prometían empleo, pan, orgullo nacional.
Atacaban a los comunistas, a los judíos, a los enemigos internos. En las elecciones de 1930, el NSDAP pasó de ser un partido marginal a convertirse en la segunda fuerza política del país. En 1932, Hitler se presentó como candidato a la presidencia contra Paul von Hindenburg. Perdió, pero su popularidad era inmensa. El país estaba paralizado, y las élites conservadoras pensaron que podían controlar a Hitler si lo ponían en el gobierno. Un error fatal. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Lo que parecía el fin de un camino era, en realidad, el principio de una nueva era. Una era que llevaría a Alemania y al mundo entero al borde del abismo. El soldado fracasado, el pintor rechazado, el agitador de cervecerías. Ahora tenía el poder del Estado en sus manos. El Tercer Reich estaba a punto de nacer. Alemania había entregado su destino a un hombre cuya visión no solo transformaría su país, sino que arrastraría al mundo entero hacia la catástrofe. Adolf Hitler no se detendría ante nada para lograr su objetivo, un Tercer Reich eterno. El 27 de febrero de 1933, un incendio destruyó el Reichstag, el parlamento alemán. Hitler acusó a los comunistas, con el miedo reinando en las calles, impulsó la ley de habilitación, que le otorgaba poderes dictatoriales. En cuestión de meses, todos los partidos políticos fueron prohibidos, excepto el nazi. Los opositores eran arrestados, enviados a campos de concentración o asesinados. El país entero quedó bajo control absoluto. El miedo y la propaganda trabajaban mano a mano, moldeando la mente de millones. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, transformó la percepción pública en un arma letal. Cada cartel, cada película, cada discurso estaba diseñado para glorificar a Hitler y deshumanizar a los enemigos del régimen. Los medios de comunicación se convirtieron en un canal para el adoctrinamiento masivo. Hitler entendió algo crucial: el poder de la imagen supera al poder de la razón. El Führer no solo hablaba a la nación, hablaba a sus emociones, a sus miedos, a su orgullo. Bajo el Tercer Reich, la economía comenzó a recuperarse, pero no por milagro. Se construyeron autopistas, autobahnen y fábricas. El desempleo disminuyó dramáticamente, pero a costa de la militarización. El país se preparaba para la guerra. Hitler sabía que Alemania necesitaba espacio vital, Lebensraum, para sostener su expansión. Cada política, cada programa, estaba orientado hacia un solo objetivo: la conquista. El odio hacia los judíos se convirtió en política de Estado. Leyes de discriminación, boicots, deportaciones y violencia organizada eran parte del día a día. La propaganda pintaba a los judíos como enemigos internos, responsables de la crisis y de los problemas de Alemania. El escenario estaba listo para lo que vendría después, la persecución sistemática más brutal de la historia. Hitler se convirtió en el centro absoluto de la vida alemana. Se promovió un culto a su personalidad que alcanzaba lo irracional. Fotografías omnipresentes. Discursos en radio y cine. Monumentos y desfiles que glorificaban su imagen. La juventud fue adoctrinada en las Hitlerjugend y las niñas en la Bund Deutsche Madel, asegurando que la lealtad al Führer fuera inculcada desde la infancia. A finales de los años 30, Hitler estaba listo. Rearmó Alemania en secreto, violando el Tratado de Versalles. Se anexionó a Austria en 1938, Anschluss, y luego los Sudetes de Checoslovaquia. La comunidad internacional observaba, temerosa, pero sin actuar con firmeza. Cada movimiento estaba calculado para expandir territorio sin provocar un conflicto inmediato. Cada discurso era una mezcla de amenaza y seducción nacionalista. Alemania se preparaba para la guerra mientras millones celebraban su resurgimiento. Pero detrás de la fachada de prosperidad y orgullo, se gestaba el horror más absoluto. Alemania había alcanzado la cima de su poder bajo Hitler. Pero la ambición desmedida y el odio sistemático estaban a punto de sumergir al mundo en el conflicto más devastador de la historia, la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia. Tanques y soldados avanzaban con precisión militar, sorprendiendo al mundo. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Lo que siguió fue la famosa Guerra Relámpago o Blitzkrieg. Dinamarca y Noruega cayeron rápidamente. Países Bajos y Bélgica fueron ocupados en semanas. Francia, el orgulloso país europeo, sucumbió en apenas 6 semanas. El continente estaba bajo control alemán, y Hitler parecía invencible. Su ambición parecía no tener límites. Pero no todo era conquista militar.
Mientras Europa caía, Hitler implementaba su plan de exterminio sistemático. Los judíos, gitanos, opositores políticos y otros grupos eran enviados a campos de concentración y exterminio. Auschwitz, Treblinka, Dachau, nombres que se grabarían en la memoria colectiva como símbolos de horror absoluto. Millones murieron víctimas de hambre, trabajos forzados, experimentos médicos y cámaras de gas. El odio que Hitler había cultivado durante años se materializó en un genocidio sin precedentes. Durante los primeros años de la guerra, Hitler parecía intocable. Su estrategia militar y su carisma mantenían a Alemania en una posición dominante, pero su arrogancia comenzó a pasar factura. Invasión de la Unión Soviética en 1941, subestimando el invierno ruso. Entrada de Estados Unidos en la guerra tras Pearl Harbor. El avance nazi comenzó a frenar, y las primeras derrotas se hicieron inevitables. Para 1944, las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y el ejército soviético desde el este. Berlín estaba sitiada, los bombardeos devastaban la ciudad, y la población vivía en constante miedo. Hitler, aislado en su búnker, seguía dando órdenes desesperadas, ignorando la realidad. Su salud mental se deterioraba rápidamente, sus decisiones se volvían erráticas. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler puso fin a su vida, acompañado de Eva Braun, en el momento en que Berlín caía en manos soviéticas. La muerte de Hitler no puso fin al sufrimiento causado por sus acciones. Europa estaba devastada, millones de personas habían perdido la vida, ciudades enteras estaban en ruinas. Pero la historia nunca olvida. Hitler demostró cómo el carisma, la propaganda y la manipulación pueden convertir a un hombre en un dictador absoluto. Enseñó al mundo los peligros del odio racial, la intolerancia y la ambición desmedida. Su régimen dejó cicatrices profundas que siguen siendo estudiadas y recordadas. Adolf Hitler pasó de ser un joven rechazado y solitario a un dictador que cambió el destino del mundo. Su historia es un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el odio se convierte en política y la ambición no conoce límites. La historia de Hitler es la historia de un hombre consumido por su propia grandeza, un hombre que creyó que podía reescribir el mundo a su imagen y semejanza. Y aunque su imperio terminó en escombros, su nombre y sus crímenes permanecen como advertencia eterna.